Hola, muy buenas tardes. Soy Patricio Rodríguez, profesor del Instituto de Estudios Avanzados en Educación e investigador del CIAE de la Universidad de Chile, y lo estoy aquí acompañando para presentar esta conferencia titulada Generando trayectorias escolares de calidad, 30 años de experiencia en el mundo. Estamos en una crisis. La pandemia rompe el vínculo presencial entre profesores y estudiantes y nos envía una modalidad de educación remota de emergencia. A más de un año de esto, la pregunta que a algunos nos surge es: ¿da para más nuestro actual modelo educativo industrializado del siglo XIX, donde durante 12 años le decimos a nuestras niñas, niños y jóvenes qué hacer, cuándo y cómo hacerlo, para luego pedirle que sean autónomos, creativos y proactivos? ¿No será la hora de nuevos paradigmas? Es algo que lo cual vamos a conversar hoy con nuestros invitados. Y les quiero contar cómo va el programa de esta conferencia, donde en primer lugar Julio Fontán, que es fundador y director del Colegio Fontán de Bogotá y creador de la educación relacional Fontán, nos va a presentar la filosofía de este modelo. Los profesionales, a continuación, los profesionales del Instituto Agrícola, Pascual Bauriza, Carlos Valderrama, que es su director, y Camila Varas, que es jefa de la UTP, nos van a presentar cuáles son los desafíos del cambio cultural de la escuela actual en un modelo de educación personalizada. Y finalmente, Erika Tuani, cofundadora y directora ejecutiva también de Learning One to One, que es autora del libro de los Estados Unidos, Becoming Instant Teacher, nos va a presentar cuáles son los desafíos de utilizar tecnología para apoyar el aprendizaje personalizado. Me acompaña en la labor de moderar esta conferencia Víctor Orellana, que es director del proyecto de educación experimental en el Parque Académico de la Laguna Carén de la Universidad de Chile. Y sin más, les doy la palabra a Julio Fontán para que haga la introducción de este modelo. Muy buenas tardes. Como dijo Patricio, digamos que lo que tenemos que empezar con el sistema educativo es que es un cambio de paradigma. O sea, para hacer un cambio de paradigma, lo primero que tenemos que tener en los proyectos, en el proyecto educativo, es un principio que le dé coherencia a todo lo que estemos haciendo. No es para un problema traigo una cosa, para otro proyecto, para otro proyecto, y al final queda, digamos, como un cóctel de proyectos que no se relacionan entre ellos. Entonces nosotros escogimos como principio, escogimos escogimos el respeto profundo por cada una de las personas. Este respeto pues tiene muchas consecuencias. La primera es que si respetamos tenemos que respetar la dignidad de cada persona. La dignidad es que cada persona tiene valor en sí mismo y que yo no puedo usar a un estudiante como medio para nada. La segunda, si entendemos que cada persona, y vamos a respetar que cada persona es única, pues si es distinto a todos los demás, quiere decir que cada persona tiene que tener un plan personal que le dé respuesta a sus particularidades. La tercera, si tenemos que los estudiantes se desarrollan de manera distinta. Los planes no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos, tienen que estar cambiando en la medida que el estudiante se está transformando. Y por último, por ejemplo, si el estudiante es el autor de su vida, pues eso quiere decir que no podemos hacer nada distinto por el estudiante que ayudarle a que él lo logre. O sea, no le podemos enseñar nada, le podemos ayudar a que aprenda. No les desarrollamos la autonomía, no, le ayudamos a que el estudiante desarrolle su autonomía. Y como ven, este principio tiene muchos otros elementos a los cuales tenemos que respetar como proyecto educativo. Y este es, digamos, como lo primero que debemos de tener en un proyecto. La segunda es que, el sistema educativo nació durante la época de la Revolución Industrial y esto nos cambió mucho. Cuando el ser humano era cazador y recolector, ¿sí? Iba a la naturaleza a coger el alimento. ¿Sí? Todas las personas durante todo el tiempo estaban evaluando, tomando una decisión, actuando, ejecutando esa decisión, volvían, daban 2 pasos más adelante y volvían a hacer lo mismo, de evaluar, tomar una decisión y ejecutarla. Y lo hacían durante todo el tiempo y eso es un proceso. Cuando llegó la agricultura y la ganadería, cuando decidimos no ir a sacarle el alimento a la naturaleza, sino producirlo nosotros, eso nos dio muchos más alimentos y permitió crecer la humanidad. Pero
el problema es que pasaron de hacer procesos a hacer procedimientos. Entonces todos a hacer eras, todos a sembrar, todos a sacar las hierbas, todos a cosechar, etcétera, etcétera. Entonces empezó el trabajo de sol a sol, empezó los látigos, los ricos, los pobres, digamos que empezó, como dicen, es el inicio de nuestra cultura. Eso se mantuvo así hasta cuando, durante la época de la Revolución Industrial, pasaron de la artesanía, pasó de ser un proceso y empezaron a hacer producción industrial, o sea, hacer procedimientos de producción durante la Revolución Industrial. Esto también nos ofreció a todos muchos más productos, pero, digamos, cuando nació el sistema educativo, empezaron a necesitar mano de obra barata y personas obedientes, ¿sí?, para poderlas manipular, y lo que armaron el sistema educativo. Y lo que hicieron fue tomar todas las prácticas de la producción industrial y ponérselas al sistema educativo. El resultado de eso fue la industrialización de la educación. Entonces eso nos da a entender por qué todos los estudiantes tienen que entrar en la misma fecha, todos terminan en la misma fecha, todos hacen los mismos exámenes, suena una campana igual que en las fábricas del siglo XIX, a principios del siglo XIX, para que salgan a descansar. Entonces, digamos que el problema más grande que tenemos todos es que entendemos la educación como un proceso industrial. Entonces, el paso que tenemos que dar es pasar otra vez a un sistema personalizado donde estemos garantizando que los estudiantes están haciendo procesos. El daño más grande es pretender que los estudiantes hacen procedimientos de aprendizaje y que todos aprenden al mismo tiempo, que todos van al mismo ritmo y que lo único que hacen durante todo el tiempo es seguir indicaciones, a trabajar esto, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en equipo, ahora todos a descansar, todos, y eso es, digamos, tal vez la falla más grande que tiene todo el sistema educativo. Ahora, también nos pusimos una meta, y la meta era la calidad de vida de toda la comunidad educativa. Esto también nos cambió muchísimo. Entonces, cuando nos metemos en el sistema educativo, ¿sí?, empezamos a ver cómo o sea, qué cosas tienen alta correlación entre educación y calidad de vida. Empezamos a ver, por ejemplo, primero, el conocimiento, que es lo que el sistema educativo se queda, digamos, se queda haciendo durante todo el tiempo. Todo el tiempo el sistema educativo lo que está haciendo es gestionando conocimiento. Y se quedan horas y horas, 90 y pico % del tiempo los estudiantes se gastan en gestión del conocimiento. Y el conocimiento en sí tiene baja correlación con la calidad de vida. Pues pregúntese qué correlación tiene el trinomio cuadrado perfecto con lo que son ustedes hoy. Entonces, pero hay algo que es rescatable. O sea, si nosotros somos capaces de pasar de que los estudiantes estén trabajando un tema, otro tema, otro tema, otro tema, a que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir en el conocimiento, ¿sí?, eso tiene mucha más correlación. O sea, y los necesitamos que fluyan porque como el mundo es altamente cambiante, necesitamos que los estudiantes desarrollen la capacidad de fluir en el conocimiento, y no solamente en el sentido del área del conocimiento, sino transversalmente con las otras áreas del conocimiento y con el resto del conocimiento del mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar del tema a tema a que nuestra intención esté en el desarrollo de la capacidad de flujo. Pero ese desarrollo de la capacidad de flujo, digamos, tiene un elemento que tiene que pasar, y es la evaluación de proceso. Tenemos que ser capaces de evaluar el proceso del estudiante en la medida que se está dando. Después de eso, cuando ya el estudiante está fluyendo, lo que pasa es que ese trabajo nos sirve para otra cosa, y es garantizar que el estudiante desarrolle el pensamiento. O sea, no nos podemos quedar en la gestión del conocimiento. Lo que tiene alta correlación con la calidad de vida es la gestión del conocimiento. El desarrollo del pensamiento. El desarrollo del pensamiento, sí, hay herramientas, hay formas de hacer seguimiento, donde el estudiante lo que está plasmando no es el conocimiento, sino su pensamiento. Y la meta es llevar a que el estudiante desarrolle el pensamiento complejo.
porque eso tiene altísima correlación con la calidad de vida, porque de eso van a depender, por ejemplo, sus decisiones durante el resto de la vida. Pero tampoco nos podemos quedar con eso y tenemos que pasar también a el desarrollo del comportamiento, porque el pensamiento se expresa a través del comportamiento y los estudiantes tienen que estar durante todo el tiempo trabajando en el desarrollo del comportamiento. Entonces pasamos y, por ejemplo, en eso llevamos nosotros más de 20 años, 28 años, trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de la autonomía. Cómo un estudiante es capaz, puede, digamos, empezar a tomar decisiones sobre su proceso. O sea, la vida que tenemos es simplemente el tiempo que tenemos. Y la autonomía es la forma como el estudiante se apropia de su tiempo. Y ese apropiarse de su tiempo quiere decir que tenemos que empezar a permitir, a entregarle el tiempo al estudiante lentamente para que el estudiante, digamos, empiece a tomar decisiones y desarrolle la capacidad de tomar decisiones. Y eso es el desarrollo de la autonomía. Entonces, y bueno, hay muchas otras estrategias para desarrollar también comportamiento. Entonces, veamos que estamos trabajando con 3 elementos que funcionan holísticamente, porque si muevo el pensamiento, se me mueve el comportamiento y el conocimiento, y lo mismo, lo que toque me mueve los otros. Entonces, no podemos tener un sistema educativo que solamente desarrolla el pensamiento y el comportamiento para una mejor gestión del conocimiento, que es lo que está pasando en los mejores casos, en el mejor de los casos. Entonces, para poder que un estudiante trabaje así, lo primero, ¿sí?, es la gestión del conocimiento, pasar al desarrollo del pensamiento, y al desarrollo del comportamiento. Esto es lo que nosotros estamos trabajando. Y esto es, digamos, pasar el centro del sistema educativo, ¿sí?, de la gestión del conocimiento a otros elementos que tienen mayor correlación con la calidad de vida. Fuera de eso, la evaluación en el sistema tradicional, es que, el ser humano siempre está evaluando. Ustedes están evaluando lo que yo estoy diciendo en este momento, ¿sí? Siempre estamos evaluando. Y lo que pasa es que siempre que estamos evaluando, viene después de la evaluación, ¿sí?, viene una decisión y viene una acción, ¿no? Entonces, siempre estamos haciendo eso. Cuando un estudiante entrega un trabajo, ¿sí?, él ya lo evaluó, porque somos incapaces de no evaluar el ser humano. Pero esa evaluación que hizo el estudiante no se visibiliza ni se valora. Y como no se visibiliza, no le podemos ayudar a que desarrolle esa capacidad de evaluación, que cada vez sea más objetiva, que cada vez tenga mayor en cuenta más parámetros, etcétera, ¿sí? Y el problema es que no estamos permitiendo que los estudiantes desarrollen la capacidad de evaluación. Y si no desarrolla la capacidad de evaluación, el problema que tenemos es que no estamos desarrollando la capacidad de tomar decisiones para el resto de su vida. Y eso es muy grave. Y la segunda es que esa capacidad de evaluación lo que permite es que el estudiante alcance la excelencia. O sea, si no el estudiante no está haciendo ese proceso, no podemos hablar de excelencia. Excelencia no es perfección, es el desarrollo, digamos, es el incremento permanente de la exigencia con respecto a la calidad. Entonces, el poner al estudiante a que esté, digamos, durante todo el tiempo generando pequeños incrementos en su exigencia con respecto a su calidad, eso lo que hace es que buscamos es que el estudiante cada vez sea mejor. O sea, si un estudiante empieza un curso y lo termina con el mismo nivel de calidad de trabajo, el estudiante lo que hizo fue acumular contenidos, pero él como persona no es mejor. Bueno, y por supuesto desarrolla la funcionalidad, y el problema más grave es que si un estudiante aprendió algo, fue porque evaluó. Ahora, la evaluación puede ser estática, de resultados, ¿sí? Puede ser de contenidos, de habilidades, de competencias, de muchas cosas. Y hay varias, la diagnóstica y el cumplimiento de metas. Pero hay otras formas de evaluación que son las dinámicas. Y la primera es la de proceso. Es cómo le ayudamos al estudiante a que encuentre, por ejemplo, con qué formas de motivación está trabajando, qué habilidades necesita para poder fluir en ese tema, qué obstáculos tiene en el tema que no le permiten fluir. Cuando el estudiante es capaz de hacer metacognición sobre su proceso, ¿sí?, puede transformarlo, y si lo transforma, digamos, el próximo tema ya no va a tener problema con eso. En el sistema educativo encontramos que si un estudiante, como no trabajamos sobre el proceso, con un problema de proceso tiene problemas en el primer tema, en el segundo, en el tercero, y se supone que eso se arregla con más de lo mismo.
Si está trabajando matemáticas, se supone que eso se arregla con más matemáticas y eso no es así. Pero la evaluación de proceso también nos sirve para otra cosa. Es para hacer evaluación de progreso. A un padre de familia lo que le interesa realmente no es un promedio de notas al final de un curso. Eso no le sirve para nada. Lo que le sirve es mi hijo en qué está progresando, en cómo está progresando en su capacidad de lectura, en su autonomía, en capacidad de procesos matemáticos, lo que quiera. O sea, lo que buscamos es el desarrollo del progreso y ese puede ser comparativo, comparando dos puntos, pero también el que nos interesa es qué capacidad de fluir tiene el estudiante, ¿sí? O sea, cómo está cada vez siendo mejor, cómo está progresando cada vez más, ¿sí? Y para eso tenemos que tener en cuenta, o sea, con qué calidad está trabajando, con qué nivel de profundidad está trabajando los temas. Entonces, lo que estamos buscando es evaluación, que el estudiante esté haciendo evaluación de proceso y que nosotros podamos entregarle al sistema, a padres de familia, estudiantes y a los mismos estudiantes, a sus padres, etcétera, un sistema de evaluación del progreso de los estudiantes, pero alcanzando la excelencia en cada uno de los temas. Entonces, para poder lograr eso, perdón, lo primero que hacemos es que el estudiante le tiene que construir sentido a todo lo que hace. Si un estudiante no le construye sentido a lo que está haciendo, tiene un problema, ¿sí? Y es que no está desarrollando la capacidad de construcción de sentido y le cuesta construirle sentido a su país, a su carrera, a su colegio, a su familia, ¿sí? Y lo peor de todo, a su propia vida. Y eso tiene altísima correlación con la calidad de vida. O sea, si una persona te dice, es que mi vida no tiene sentido, pues su posibilidad de calidad de vida realmente es muy baja. Después de eso viene todo el tema de estructuración de pensamiento que les había dicho. Entonces le toca documentarse, ¿sí? Nosotros no le entregamos digamos, la información, no hay clases, sino que lo ponemos al estudiante a que busque la información, ¿sí? O sea, que haga investigación documental, pero también que haga investigación de campo, también que vaya al mundo real a sacarle información, porque eso mantiene el lazo con el mundo real y, digamos, y le mantiene la curiosidad en el tema y le permiten muchas cosas. Y por último, es que con eso que él construyó, con esas estructuras de pensamiento, elabore un producto original. O sea, la creatividad no es un elemento, o sea, no es una cosa que hacen unos pocos en el mundo, sino si yo tengo una estructura de pensamiento, yo puedo poner ese elemento particular, lo puedo poner y con ese, o sea, y eso genera una relación de todos los elementos que antes están en relación, genera una nueva relación con ese elemento que pusimos y transforma muchas de las relaciones anteriores que estaban ahí. Entonces, el crear un producto original cuando hay estructuración de pensamiento no es tan difícil. Pero eso solamente, digamos, nos sirve si eso va a llevar a entregar valor a otros. O sea, el sistema educativo supone que todos los estudiantes lo que hace es enriquecer a los estudiantes en conocimientos, virtudes, habilidades, competencias, etcétera. ¿Sí? Pero la calidad de vida no depende de qué tan enriquecido esté, sino qué capacidad tengo de entregar valor a otros. Imagínense que alguien que tenga muchísimo dinero y nunca se gaste un peso durante su vida, pues muere pobre. O sea, el acumular no sirve sino en el sentido de entregarle valor a otros. Y esto, por supuesto, acompañado, ¿sí?, de una gestión dinámica, o sea, quiere decir que puede estar en la etapa de construcción y volverse y ponerse otras nuevas metas y volver a planear y etcétera. Y fuera de eso, volver y después armar la práctica, en la práctica darse cuenta que tiene que cambiar la estructuración de pensamiento. O sea, no es una etapa, después sigue otra etapa y después otra. Y viene acompañado de la evaluación de progreso y de proceso. Bueno, esto es, digamos, como una pasada muy rápida, y para que se den cuenta lo que puede cambiar el sistema educativo si entendemos cosas nuevas, ¿sí? Si tenemos un principio, si tenemos una meta, ¿sí? Si sabemos de dónde salió y cuál era el sentido del sistema educativo en el siglo anterior, si entendemos, pues no anterior, en el anterior del anterior también, si no entendemos, digamos, que el estudiante puede hacer todo su proceso educativo y que puede manejar su autonomía, ¿sí? Y que eso vaya siempre en el sentido de entregar valor a otros. Esto es lo que nosotros estamos proponiendo como una gran revolución
Ya después todos los detalles los pueden encontrar, ¿sí? Aquí pueden encontrar en esta página, ¿sí? O si no, escríbanos, que con mucho gusto les pasamos la información. Y o si siguen interesados, también hay la posibilidad de estos dos libros. El de la izquierda lo escribió la Universidad de Barcelona y está toda la sustentación científica del sistema, y el otro es un poquito más de divulgación, donde cuenta todos esos otros elementos, digamos, que tiene el sistema, como mesas de gobierno. Por ejemplo, en los colegios los niños están por niveles de autonomía, no por cursos. Bueno, hay muchas otras cosas ahí, los clubes, etcétera, para que ustedes se enteren de cómo funciona el sistema. Entonces, muchísimas gracias, Patricio. Adelante, otra vez. Estás con mute. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Julio. No quería interrumpir tu presentación por error, así que por eso me silencié. Muchas gracias, Julio, por presentarnos la parte filosófica de lo que es el modelo relacional, y lo que todos ustedes se están preguntando ahora, bueno, ¿y cómo esto se lleva a la práctica? Y por eso queremos presentarle en este caso el testimonio de dos profesionales que han estado implementando este modelo relacional Fontán en una escuela en Chile, en el Instituto Agrícola Pascual Bauriza. Entonces, sin más, los dejo con Camila Vara y con Carlos Valderrama, que nos van a hablar de los desafíos de la implementación y del cambio cultural de este modelo personalizado en la escuela. Muchas gracias, Patricio, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar con este panel, con una relación con Julio Fontán que inauguramos ya hace unos cuantos años y que me permitió entonces poder estar ahora acá compartiendo con ustedes a partir de lo que ha sido mi experiencia. La primera con el Liceo Bicentenario de Molina entre los años 2012 y 2017, donde implementamos el modelo, y luego a partir del año 2019 que estoy junto a Camila en el Instituto Agrícola Pascual Bauriza. Con mucho orgullo ha habido, ¿cierto?, esta continuidad de implementación de un modelo que, como bien dice Julio, entendemos que es revolucionario porque justamente apunta a modificaciones importantes de la forma de entender nuestro trabajo. Nuestra presentación está enfocada justamente en lo que esto significa, el desafío a nivel de cambio cultural que implica la implementación de los principios a los que aludía Julio, y cómo ese desafío, ¿cierto?, supone un despliegue de la escuela tradicional a un modelo personalizado. Para hacerlo, les voy a presentar muy brevemente también, en una pasada muy ligera, de lo que nosotros entendemos que son algunos de los componentes fundamentales del modelo FRE. Y hemos elegido esta gráfica justamente para significar que hay una interacción, una interdependencia muy fuerte entre cada uno de estos componentes, y justamente al centro, ¿cierto? Este es un lugar común de muchas pedagogías, ¿cierto? De decir, ¿cierto?, el lugar preferente del estudiante. Y pocas veces uno lo ve en la práctica. Nosotros intentamos, ¿cierto?, llevar a la práctica a partir de este valor central, que es el del respeto más profundo, ¿cierto?, a la singularidad de cada uno de los estudiantes. Un respeto, ¿cierto?, que se traduce en concreto en un acercamiento respetuoso a él, valga la redundancia, en un acercamiento, ¿cierto?, que busca conocerlo profundamente para poder acompañarlo en su trayectoria vital. Y hemos dejado fuera de este panel, ¿cierto?, a algo que le da un marco aquí en Chile obligatorio, porque está mandatado por ley, que es nuestro currículum nacional, y que estructura un conjunto de objetivos, contenidos y habilidades, ¿cierto?, que estructurados por niveles, por ley debemos cumplir. Y aquí comienza ya el primer gran desafío del modelo. Parafraseando a Julio, que yo sé que él usa mucho esta frase, ¿cierto? El primer esfuerzo que lideran justamente educadores en su doble rol de tutores y especialistas es hacer una inversión de lo que
de la forma en que tradicionalmente asumimos el currículum, es decir, que el estudiante debe adaptarse o responder a las exigencias del currículum impuesto y, al contrario, hacer un esfuerzo, ¿cierto?, de poner el currículum al servicio del estudiante. Entonces, el primer paso en el que se justamente interrelacionan cada uno de estos componentes es hacer una suerte de traducción del currículum, ¿cierto?, nacional, para ponerlo a disposición eficaz y eficientemente, ¿cierto?, a la trayectoria de cada uno de los estudiantes. Primera tarea de educadores, entonces, tanto en su rol, como decía, de tutores, como de especialistas, ellos hacen una lectura, una reinterpretación, una bajada, por así decirlo, del currículum, ¿cierto?, teniendo un eje fundamental, el eje de poder desarrollar habilidades, ¿ya? Y entonces hay un conjunto de habilidades, que algunas de las cuales ya mencionó Julio, ¿cierto?, que nos interesa particularmente desarrollar, de comunicación, de pensamiento crítico, en definitiva, las así llamadas, ¿cierto?, habilidades del siglo XXI, que hacemos dialogar justamente con las habilidades que propone el currículum en cada una de las asignaturas, ¿cierto?, de nuestro currículum nacional. Entonces hay un eje, ¿cierto?, un foco alrededor del cual estructuramos, ¿cierto?, el currículum para ponerlo al servicio del estudiante en función, reitero, ¿cierto?, de las habilidades que le proponemos ir desarrollando. Y esto en concreto se lo presentamos al estudiante, y este es un concepto propio del modelo, se lo presentamos como un tema. Un tema es la unidad mínima de trabajo, ¿cierto? Y en esa unidad mínima de trabajo lo que hacemos es presentarle una ruta de despliegue de su aprendizaje, y esta ruta, las estaciones que va alcanzando son justamente grados crecientes y progresivos de desarrollo de las habilidades que, insisto, de las transversales del modelo como de las particulares de cada asignatura y por cada nivel. Esta es una propuesta, ¿cierto?, que se traduce en un conjunto de actividades que se le proponen al estudiante para que él vaya desarrollando progresivamente en 4 etapas de desarrollo. Ahora, en la medida que él se apropia de esta ruta, es decir, va dando pasos progresivos, él va siendo invitado a un ejercicio permanente de reflexión metacognitiva que le permita justamente identificar fortalezas y debilidades de su proceso, de tal manera de poder reorientarlo. Esta reflexión metacognitiva no la hace a solas, sino que la hace justamente acompañado de sus educadores, de tanto sus especialistas, como de un rol central del modelo, el rol de tutor. El tutor es una suerte de personal training que acompaña, ¿cierto?, de manera integral el proceso de cada uno de sus estudiantes. Nosotros los tutores le asignamos un curso, por lo tanto, en ese sentido es equivalente al profesor jefe en el sistema chileno, pero este tutor, ¿cierto?, tiene este desafío, ¿cierto?, de un acompañamiento integral del proceso del estudiante que le permita justamente ir tomando conciencia de las virtudes y debilidades que está desplegando en su proceso, descubrir intereses, expectativas, y por lo tanto plantearse permanentemente metas, ¿cierto?, que lo desafíen a desarrollar su pensamiento. De tal manera entonces de que en este diálogo permanente, ¿cierto?, de toma de decisiones en conjunto con el estudiante, se va estructurando en definitiva entonces un conjunto de experiencias de aprendizaje, tanto formales como informales, tanto dentro como fuera de la sala de clases, ¿cierto?, que tienen este eje del desarrollo de habilidades, y que el estudiante, ¿cierto?, esté siempre al centro, configurando su plan de trabajo, y por lo tanto esto termina configurando un plan personal de estudio, nuestros famosos PPE. Este plan personal de estudio entonces es el conjunto total de rutas de aprendizaje que simultáneamente está desarrollando el estudiante, acompañado por
todos los profesionales a los que se suman no solamente tutores y especialistas, sino que también otros profesionales de apoyo, educadores diferenciales, el equipo de convivencia, tutorías de patio, que nosotros en nuestro caso llamamos el equipo transdisciplinario, porque justamente de una manera transversal, ¿cierto?, apoyan el despliegue personalizado de cada uno de estos planes de estudio. Y como adelantaba Julio, la idea es que tanto el estudiante como todos estos equipos que lo acompañan puedan ir monitoreando paso a paso el proceso que él está desplegando. De tal manera entonces que hay un fuerte énfasis en la evaluación de proceso, interesa, por decirlo en síntesis, más el cómo que el qué, ¿cierto? Interesa cómo se va desplegando el proceso del estudiante para que allí, ¿cierto?, él sea capaz de tomar decisiones, reconfigurar metas, objetivos, productos de su trabajo, ¿cierto? Y que eso sea visible, que eso sea consciente, de tal manera que conjuntamente, ¿cierto?, otras importantes habilidades como la autoeficacia, el de estar consciente, el ir ganando confianza en su propio trabajo, también se vaya desplegando armónicamente. Entonces, tenemos aquí un panel virtuoso que nosotros entendemos de un resumen, ¿cierto?, de las estructuras, de los procedimientos mediante los cuales nosotros ponemos a disposición del estudiante, ¿cierto?, un camino que co-construimos, ¿cierto?, para acompañarlo en una trayectoria vital que va mucho más allá, como bien decía Julio, ¿cierto?, de los conocimientos estrictamente tales, sino que de un acompañamiento integral, ¿cierto?, al desarrollo de su autonomía, ¿cierto?, como valor central, y no solamente de su autonomía académica, ¿cierto?, sino que de su autonomía moral, que le permita, ¿cierto?, administrar su propio comportamiento en función de los valores y de las expectativas que él mismo se va proponiendo. Eso, en síntesis, vamos a profundizar ahora un poquitito más, ¿cierto? Y ahí me va a acompañar Camila. Gracias, Carlos. Saludar también a todos y todas. Quiero profundizar entonces también en algunas dimensiones de qué significa este traspaso de esta escuela más actual o tradicional a este modelo personalizado. Achicándonos un poquito o entrando a una zona como de más área chica con estas tres dimensiones, por así decirlo, que son en el fondo dimensiones que son a la base de nuestro sistema y que también constituyen objetivos por los cuales trabajamos en función de poder desarrollar este fin último que ya mencionaba tanto Carlos como Julio, que es el desarrollo de la autonomía de cada uno de nuestros estudiantes y acompañar ese desarrollo. En ese sentido, como educadores tenemos un primer desafío que es poder acompañar el aprendizaje de tomar decisiones, puesto que usualmente en un modelo más tradicional o en la escuela actual, nuestros estudiantes efectivamente son receptores, muchas veces acumuladores como por habilidades memorísticas, por ejemplo, de contenidos y de ciertos aprendizajes. Nosotros entonces, como tratamos de transponer esa mirada hacia efectivamente poder abrir espacios con un desarrollo paulatino en cuanto a la posibilidad del estudiante de tomar decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje que impliquen no solamente el qué aprender, sino también el cómo, con qué recursos e incluso de qué manera manifestar o de qué manera sustentar y evidenciar sus propios procesos de aprendizaje. Esto es un camino de mediano a largo plazo que tenemos que intencionar y que intencionamos como educadores puntualmente a través de la creación de experiencias de aprendizaje en esta ruta de temas, donde efectivamente vamos abriendo cada vez más espacios para que el estudiante pueda efectivamente tomar decisiones dentro de ella. Y conjunto con al principio entregarle como una oferta, por así decirlo, o proponerle un proceso de aprendizaje, luego vamos quitando algunas de esas proposiciones para que efectivamente ese ámbito de proposición y de toma de decisiones sea dado por el estudiante, de tal manera él pueda ir construyendo así cada vez más paulatinamente, incluso las actividades y la forma, como decía, de mostrar su aprendizaje dentro de esta misma ruta, entendiendo que esto va a ser algo que desarrolle efectivamente su calidad de vida, puesto que todo el tiempo en el fondo vamos a estar enfrentados a la necesidad de tomar decisiones autónomamente, no solo en un ámbito académico, sino también en un ámbito de vida. Y eso, en un desarrollo de autonomía, también lo entendemos como una capacidad o una
competencia a la base del poder desenvolverse y lograr no solo sus metas académicas, sino que también sus metas personales y sus metas de vida a mediano o largo plazo. En conjunto con esto, está también uno de nuestros objetivos como educadores, que es poder acompañar la educación de esta planificación y gestión del plan personal de estudio. Y ya adelantaba Carlos cómo entendemos este plan personal de estudio, como este mapeo, ¿cierto? O este cúmulo de experiencias de aprendizaje que podríamos decir está compuesta por objetivos, habilidades, pero también por instancias que los estudiantes y que nuestros jóvenes aprenden de manera informal, es decir, en la relación con sus compañeros, en la relación con algo que podría ser considerado un error y cómo se relaciona emocionalmente con ello. Y todo esto en el fondo configura este plan personal de estudios, que es la experiencia completa entonces del estudiante en este modelo. ¿Qué queremos nosotros? ¿A qué aspiramos? Nosotros aspiramos a que, como decía Carlos, el estudiante pueda, en el desarrollo del tiempo, hacerse cargo, ser el protagonista de la gestión y planificación de este plan personal de estudio. Y eso es algo que en un modelo de tradición más actual no está tan presente, puesto que en el fondo es el educador quien decide cuándo va a aprender el estudiante, en qué tiempos, de qué forma va a verificar, por qué orden incluso. Y eso es algo que nosotros en el fondo vamos desaprendiendo en este modelo para como educadores entregar el poder que implica gestionar el propio aprendizaje al estudiante. Y eso quiere decir entonces poder enseñar al estudiante a valorizar, a también equilibrar y observar cuáles son los factores que van a intervenir en su proceso de aprendizaje, de tal manera de poder decidir, como decíamos recién, de qué manera va a ir articulando esto y en qué función para efectivamente propender a la excelencia personal en cada uno de estos procesos, a la calidad más profunda de aprendizaje. Efectivamente esto es un desafío constante, puesto que educar y acompañar la educación de este proceso es todo un desaprender también para el rol del educador y exige también la creencia profunda de que necesitan los estudiantes efectivamente aprender capacidades de planificación y gestión para su vida, entendiendo que eso también les va a abrir más adelante y en este mismo proceso que están gestando oportunidades mejores para poder efectivamente descubrirse también en este proceso de aprendizajes que ellos co-construyen en conjunto con nosotros, sus educadores. Y finalmente, otra dimensión en la que queremos profundizar es la evaluación de los aprendizajes como este proceso continuo y dinámico. ¿Y qué quiere decir esto? Porque en el fondo en las últimas décadas diversas teorías educativas ya propician la evaluación como un proceso que es continuo, que es dinámico y que en el fondo refleja la progresión que relataba anteriormente Julio. Pero ¿qué significa esto desde la experiencia propia de aprendizaje? Significa que la evaluación es inherente al proceso de aprendizaje y por ende, como decía Julio, estamos siempre evaluando constantemente en la vida cuáles van a ser las opciones que vamos a tomar, qué nos parece alguna cosa, con qué compañero o compañera voy a sustentar, por ejemplo, algún aprendizaje. Y esta evaluación en el fondo, nosotros queremos que el estudiante poco a poco se vaya apropiando de esta visión para primero, por ejemplo, perder el miedo de lo que significa ser evaluado en un final de un proceso, porque en el fondo la evaluación es la parte quizás como, es una de las partes más relevantes del proceso de aprendizaje, pero también es una parte que te categoriza. ¿Y qué pasa cuando algo entonces nos categoriza de una manera externa? Uno pierde un poco el protagonismo y también pierde como... por así decirlo, el poder de poder influir y está haciendo esa verificación que otro cree de uno mismo. Entonces, en este sentido, nosotros creemos que la evaluación tiene el poder también del estudiante entregarle una idea de sí mismo que queremos aprenda como de manera continua y dinámica. En ese sentido, la instancia de evaluación no va a ser una instancia final dentro de nuestro proceso, sino que desplegamos todo el tiempo del aprendizaje, todo el tiempo en que el estudiante desarrolla su ruta de aprendizaje, diversas instancias que van propiciando una mejor evaluación y van convirtiéndose efectivamente en instancias de evaluación. Por ejemplo, las instancias de monitoreo donde un estudiante puede consultar cómo va su proceso. Algunos educadores vamos entonces como redireccionando, aconsejando, poniendo algunos énfasis para que tome mejores decisiones. Y en base a este monitoreo, entonces el estudiante va preparando instancias de promoción y de sustentación, que son instancias ya formales de evaluación, donde efectivamente sustenta su capacidad de crear y de demostrar el aprendizaje.
Y esta evaluación, creemos, se co-construye con el estudiante. Entonces, nos jugamos aquí en el proceso de evaluación algo que para nosotros es esencial, que es la capacidad del estudiante de poder reconstruir su proceso para alcanzar su excelencia. Y aquí entonces se da esta capacidad de fluir que nos relataba Julio y este dinamismo de este proceso evaluativo, que quiere decir entonces que en estas instancias de monitoreo, de promoción y de sustentación, el estudiante co-construye una retroalimentación de su proceso de aprendizaje que en el fondo le permite volver como a diversas etapas para alcanzar efectivamente la excelencia, la profundidad, la calidad esperada de sí mismo, que como decíamos recién, siempre dé idealmente un manifiesto de la progresión que está desarrollando en las habilidades propias del sistema, pero también en las habilidades de asignatura. Y todo esto con el objetivo fin último que buscamos en este modelo personalizado, que es entonces el impacto positivo y el desarrollo, y acompañar el desarrollo de esta autonomía personal, que acá por lo menos en el Colegio Pascual Bauriza estamos configurando entonces y estamos definiendo no solamente como una autonomía académica, sino como también una autonomía intrapersonal que le permite al estudiante entonces recrear la idea de sí mismo, conocerse, desarrollar la competencia del aprender a aprender. También una autonomía interpersonal, que entendemos entonces como va desarrollando en el aprendizaje como con otros, y también entendemos en otras dimensiones como física, de pensamiento y moral. Eso queríamos profundizar también para dar entonces una pincelada de cómo transformamos todo esto en una experiencia real. Muchísimas gracias, Carlos y Camila, por esa presentación. Y mientras tanto, antes de introducir a Erika, queríamos agradecer a las personas que están en nuestra sintonía y agradecer los saludos que nos mandan desde Temuco, San Felipe, Linares, Iquique, Panamá, México y Arica, y escuelas y liceos como la Escuela Gabriela Mistral de Arica, el Liceo Bicentenario Valentín Letelier y la Escuela Carlos Ibáñez del Campo de Linares. Y a continuación dejo con ustedes a Erika Tuani, que nos va a hablar respecto de los desafíos tecnológicos de implementar este modelo en la escuela. Muchas gracias, Patricio. Gracias a todos por estar aquí participando con nosotros hoy. Vamos a hablar de tecnología, ¿no? Porque este año del 2020 fue como un nacimiento y como una incorporación de la tecnología realmente en el aprendizaje de los estudiantes. Fue la manera en que encontramos para luchar contra la pandemia. Y vimos cosas así, como la creatividad de los docentes realmente para hacer más de lo que hacen, ¿no? Entonces, la gran pregunta de los docentes, sin tener la capacitación necesaria, sin tener la preparación adecuada, ¿cómo hago para asegurar que mis estudiantes sigan aprendiendo? Y mientras los docentes estaban así haciendo de todo para asegurar que pudieran dar esta continuidad a la educación de los chicos, los estudiantes estaban experimentando cosas así, ¿no? Que es YouTube. Por ejemplo, si buscas cualquier video en YouTube, siempre te va a aparecer algo aquí al lado, ¿no? Con temas relacionados. Y esto hace con que los chicos estén 100% enganchados en este tipo de tecnología. Es lo que llamamos de inteligencia artificial. Y esto es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, mi objetivo es mostrar para ustedes en qué mundo de la tecnología sus estudiantes están expuestos hoy y qué debemos hacer a nivel de educación para asegurar que estos estudiantes sean eficientes, efectivos y que al final del día puedan tener mejor calidad de vida, como decía Julio. Entonces, esto es un ejemplo. Otro ejemplo de inteligencia artificial que sus estudiantes están hoy día expuestos es, por ejemplo, Netflix. Netflix te muestra varios tipos de fotos, ¿no? De un mismo show, a ver cuál te interesa, a ver cuál haces el clic, cuál te llama la atención, porque así va a grabar esta información y la próxima vez que tenga un nuevo show, lo que va a hacer es mostrarte algo relacionado, por ejemplo, uno solo chico, 4 chicos o solo las letras. La inteligencia artificial de Netflix va poco a poco identificando y grabando todo lo que interesa a ti.
¿sí? Y mientras lo que pensamos de la inteligencia artificial en educación es un robot enfrente a un salón de clase enseñando a los estudiantes, ¿no? Entonces siempre la gran pregunta es, ¿los robots van a reemplazar eventualmente los docentes? Vamos a ver. Primero, lo que quisiera hacer es explicar para ustedes rápidamente lo que es la inteligencia biológica, qué es nuestro cerebro, ¿no? Cómo funciona. Así es nuestro cerebro. Tiene 100 billones de neuronas, ¿sí? Estas neuronas se conectan a través de lo que llamamos neurotransmisores. Así es una visión macro de lo que es una conexión neuronal, ¿sí? Pero ve que aquí no se conecta, ¿no? No están conectados uno pegado al otro, sino que para esta conexión se requiere lo que llamamos de neurotransmisores. Y cuanto más neurotransmisores tenemos, o sea, cuanto más sea interesante el tema, más estas dos neuronas, esta red neuronal va a estar colgada y van a tener interés. Y por eso, con el estudio de este señor, Dr. Donald Hebb, dice células que disparan juntas permanecerán conectadas. Entonces, ¿cuál es el gran truco acá? Es asegurar que estemos asociando todo lo que los chicos están aprendiendo con lo que les gusta, con lo que ya existe en neuronas en su cerebro. Por eso decía Camila de la educación personalizada, por eso decía Carlos de la importancia de asegurar que estamos poniendo el estudiante al centro, ¿sí? Y así se ve una conexión, una red neuronal que llamamos en nuestro cerebro. Guarden esta imagen porque es muy importante, ¿sí? Van a entender mucho de la inteligencia artificial con esta imagen. Bueno, ¿y qué es la inteligencia artificial? Si pudiera simplemente explicar para ustedes qué es como si fuera una receta de pastel. ¿Ves que estamos aquí disparando células que disparan juntas, permanecerán conectadas? Entonces estoy asociando con algo que ustedes ya saben, que es una receta de pastel. Entonces, los ingredientes son los datos, ¿sí? Luego sigues una receta y esta receta se llama un algoritmo. Y si sigues esta receta vas a tener al final un delicioso pastel. Eso es inteligencia artificial. Toma datos, rueda un algoritmo, ejecuta un algoritmo y te entrega una información. Bueno, ¿y qué significa esto en la vida real? Bueno, significa, por ejemplo, que si buscas en Google inteligencia artificial, te va a traer un montonón de información, ¿sí? Entonces, toma los datos, busca todo esto, busca en Internet todo lo que existe y te trae resultados, ¿sí? Esto es un algoritmo de inteligencia artificial. Entonces te trae tecnología, investigación, cursos, noticias, etcétera, pero también te trae películas de inteligencia artificial. Bueno, y luego empieza a expandir aún más. Si buscas inteligencia artificial, se empieza a conectar tu búsqueda con la búsqueda de otras personas. Las otras personas también están preguntando estas cosas y también están buscando estas cosas. Entonces, ves que ya se empieza a conectar como una tremenda cantidad de datos, ¿sí? Y esto es, para nosotros que estamos aquí simplemente buscando, es una maravilla. A esto los chicos están siendo expuestos hoy día. Esta es la tecnología que tenemos, que nuestros estudiantes tienen acceso hoy día y que hoy día no estamos utilizando lo mejor dentro de la escuela. Y vamos aún más allá. Vamos a lo que se llama en tecnología de Deep Learning Neural Network, que son redes neuronales. Así se ve. No intenten entender. Les voy a dar un ejemplo para que puedan saber de cómo experimentan ustedes esta red neuronal de Deep Learning. Pero ven qué interesante acá. Es una imagen muy similar de lo que aparece en el cerebro de nosotros, ¿no? De nuestras redes neuronales. Y si quieren experimentar hoy día lo que es una red neuronal de esta magnitud, es como ustedes están buscando, están en Facebook y de repente dice, es que una persona le puso una foto y se le olvidó
ponerte el nombre ahí. Eso es una inteligencia artificial que puede reconocer los píxeles de una foto. Es la cosa más increíble, la cantidad de datos que se maneja en las redes neuronales. Y aquí una otra más interesante aún. Esta es una foto de casi 20 años atrás, donde mis amigos estaban todos, algunos flaquitos, y me dice, ¿quieres identificar a Lucho? Que es un amigo que estaba flaquito en este momento. Entonces se reconoce hasta los amigos viejos, hace 20 años. ¿Cómo se puede? O sea, este es el poder de la inteligencia artificial hoy día. Bueno, pero hay una cosa muy interesante que pasa. Ustedes se recuerdan de los neurotransmisores y la importancia que existe de que tenemos que conectar lo que nos encanta hacer, lo que somos, etcétera, para poder estar motivados a aprender. La inteligencia artificial no tiene neurotransmisores. Entonces, ¿qué se hace? No es tan igual al cerebro. No, la inteligencia artificial juega con los neurotransmisores de tu cerebro. Y así se hace. Primero se personaliza toda tu experiencia. Entonces tienes mi Facebook y mi Twitter y mi canal de YouTube y mi Instagram y mi esto y mi aquello. Entonces la personalización, sí, muchísima dopamina. La captura la atención. Ahora estoy segura que alguien está chequeando ahorita su celular, la información porque sonó, ¿por qué? Porque esta es la reacción, te captura la atención y luego te da una gratificación que es, wow, voy a ver quién me dio like en la foto, quién me envió un correo electrónico, o sea, quién me está llamando esto es la gratificación, es llegar allá y ver, entonces más dopamina. Y luego la socialización, comparto una foto, comparto esto, comparto aquello y vienen mis amigos y me dan like. Y si no estás atento a todo esto, lo que está pasando, lo que va a pasar es que vas a ser un ser hackeable, o sea, tienes la atención capturada. Por eso los chicos, cuando hay una clase que está muy aburrida, ¿no? Los chicos están en el celular. ¿Por qué? Porque tienen la atención hackeada, quieren tener este cóctel de neurotransmisores en el cerebro. Por eso es aún más la importancia de esta transformación educativa que estamos hablando hoy día, para asegurar que podamos vivir en este mundo de tecnología y poder saber lo que está pasando ahí. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a generar patrones, ¿no? Y estamos expuestos ahora, estamos biohackeados, estamos expuestos a anuncios personalizados, a fake news, a todo lo que la tecnología puede traer por detrás, ¿no? de este biohackeo. Y eso se vuelve un hábito. Qué difícil es dejar un celular. ¿Cuántas veces sales de la casa? Ay, se me olvidó mi celular y tienes que volver corriendo. Es un hábito, ¿sí? Entonces, Erika, lo que estás diciendo es que tenemos que dejar toda la tecnología, ya no podemos usar más celulares, ya no vamos a tener Facebook, ya no vamos a tener más nada y vamos a prohibir en los colegios el uso del celular y no vamos a dejar a los chicos usar Google. No, es de hecho imposible hacer ese tipo de cosas, porque la tecnología va avanzando tan rápido, hay tanta inversión en esto, que esto se va a volver cada vez más fuerte, ¿sí? Esto se va a volver cada vez más necesario. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es asegurar que tengamos el control cognitivo, ¿sí? Vamos igual a estar expuestos a la tecnología, personalización, tenemos acceso a todas estos apps y estas facilidades de la vida que nos trae la tecnología, que nos toma la atención, sí, pero sabemos exactamente lo que está haciendo, que sí sentimos gratificación y que sí podemos socializar. No quiere decir que ya no vas a compartir nada más con los amigos en Facebook, no, pero sabes exactamente lo que está pasando. Y así asegurar que seas un ser no hackeable, que tengas el control cognitivo, porque solo así generas un patrón que es de autonomía, es de saber
que uno puede tomar la decisión basado en lo que está viviendo, ¿sí? Así podemos tener pensamiento crítico, deducible, inducible, abstracto, podemos aprender, sabemos exactamente lo que está pasando. Y esto es exactamente el hábito que queremos desarrollar. Bueno, Erika, entonces, ¿cómo es que hacemos para desarrollar el control cognitivo? Empezamos por la autonomía. Es esencial, porque es la única manera de asegurar que estemos tomando decisiones todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo puedo pedir al estudiante que tome una decisión de usar o no usar el celular para determinadas cosas si el estudiante no tiene este control, no ha desarrollado ese control, ¿no? Entonces, por eso, la importancia de todo lo que hablamos acá, del desarrollo de la autonomía personal, social, así como decía Camila, ¿no? Y además es un imperativo biológico, nacimos así, necesitamos esto es parte de nosotros de ser humanos. Luego tener el dominio. Una vez que tengamos este control del aprendizaje, ¿no? Tal cual decía Julio y Carlos, los estudiantes se sienten motivados a buscar la excelencia, a buscar tener esta actitud. No, esto yo lo puedo hacer, esto yo lo puedo hacer, esto lo puedo realizar, esto lo puedo soñar, ¿sí? Entonces, el dominio. Y finalmente, tener un propósito. Es muy interesante que vemos que los estudiantes con los que trabajamos eventualmente encuentran este propósito en su vida, ¿no? No es solo estudiar una materia y entrar en la universidad y casarse y tener hijos. Esa secuencia de que tanta gente nos habla, ¿no? Cuando entramos en el colegio, un propósito es más allá, es mucho más grande, es un propósito de vida, es un propósito de lo que puedo realizar, de lo que puedo entregar a otros, como decía Julio. Entonces, autonomía, dominio y propósito. Bueno, y con esto lo que se hace es que conectamos el cerebro a lo que son las emociones, y esto genera la motivación intrínseca necesaria para que el estudiante esté motivado todo el tiempo para alcanzar lo que quiere en sus vidas. Y como decía Carlos, usamos el currículo nacional como una excusa, ¿no? Para asegurar que estemos desarrollando todo esto con nuestros estudiantes. Bueno, pero aquí tenemos desafíos, ¿no? Dado toda esta tecnología que viene, o sea, todo lo que está pasando y todo lo que, ¿qué hacemos? O sea, tenemos desafíos grandes. Por ejemplo, seremos autónomos, ¿no? Cuando todo este dominio de inteligencia artificial, tendremos privacidad, nuestro cerebro aguantará tanta intensidad, ¿no? De tanta motivación del uso de la tecnología. Otros desafíos, terceros pueden leer nuestras mentes, tendremos habilidades cognitivas, porque si la tecnología hace todo para nosotros, tendremos nosotros habilidades cognitivas. Hackers podrán acceder a nuestras mentes, pero más allá es, ¿qué significa ser humano? ¿No? Entonces, son preguntas que hoy día tenemos con todo este contexto del crecimiento de la inteligencia artificial en el mundo y que nosotros probablemente no tendremos la respuesta. ¿Quiénes tendrán la respuesta? Están sentados en la escuela en este momento. Son nuestros estudiantes y a estos debemos desarrollar con ellos las habilidades necesarias para que puedan dar respuestas concretas y respuestas que van a hacer con que nuestro mundo sea un mundo mucho mejor, ¿sí? Y por eso, finalmente, lo que queremos decir es que todo lo que hemos compartido hoy aquí, tenemos capacitaciones para docentes para asegurar que pueden desarrollar todos estos procesos que hemos compartido hoy con sus estudiantes. Esto es, le vuelvo la palabra a Patricio para que finalmente vayamos para nuestra última etapa. Muchas gracias, Erika, por esa presentación. Les recuerdo que estamos en vivo por YouTube y que por favor dejen sus preguntas en el canal para que nosotros se las podamos hacer llegar a nuestros invitados. Y para esta última parte, quisiera dejar a Víctor Orellana, que estará a cargo de hacer las preguntas a nuestro distinguido panel que pueden haber surgido de estas presentaciones. Adelante, Víctor.
Muchas gracias, Patricio. Por supuesto, muy interesantes todas las presentaciones. Un gusto colaborar acá. Bueno, hay varias preguntas y yo reitero el llamado de que quienes nos están viendo escriban también en el chat de YouTube, nos hagan llegar por ese medio sus preguntas. De hecho, ahí acaba de entrar una, pero quisiera partir aclarando un tema muy concreto. ¿Cómo es el tema que quizás a nosotros no nos quedó muy claro, pero cómo es el tema de la progresión por edad y los niveles? Eso quisiera que se refirieran en términos del modelo, quienes nos han aplicado más, porque en términos, entiendo que no son la progresión de cursos que conocemos todo más estandarizada. Así que quisiera partir como por ahí, si podemos aclarar un poco eso. Bueno, yo puedo dar esa respuesta. A ver, este sistema, dependiendo dónde esté, puede tener como un vestido diferente, ¿sí? Manteniendo el espíritu dentro, ¿sí? Puede tener un vestido porque le estamos dando respuesta a legalidades distintas, ¿sí? A leyes distintas del país, a comunidades diferentes, dado en que cada institución tiene un conjunto de personas que forman, digamos, diferencias grandes con el del lado, con el otro colegio que hay al lado. Entonces, nosotros lo que hacemos no es copiar una fotografía, o sea, este mismo proyecto lo hacemos calcado en el colegio del lado y en el del lado y en el del lado. Lo que nosotros tenemos son unos principios que le dan respuesta, digamos, a unos elementos, ¿no es cierto? O sea, que lo que hacemos es ayudar a las instituciones con todo lo que han construido durante toda la vida a que se sigan desarrollando. O sea, que no es un tema de transformar, es un tema más bien de evolucionar, o sea, que las instituciones evolucionen. Entonces, bajo esa respuesta, ¿sí? Bajo esa forma de ver nosotros cómo se implementa este sistema, digamos, depende mucho cómo es la legislación del país. Por ejemplo, si vas al Colegio Fontán de Bogotá, ves que los estudiantes, cada uno tiene su nivel, ¿sí? Cada uno está en un curso, en un grado, pero están agrupados, por ejemplo, por niveles de autonomía, porque dependiendo del nivel de autonomía, depende la forma como se acompaña el proceso. Pero si vamos al colegio del lado, que es un colegio público, que usa el sistema también hace, no sé, 16 años o 17 años, encuentras que no están por niveles de autonomía, sino que están por cursos, como en el colegio tradicional, porque la legislación en la educación pública no permite que eso pase. Pero, por ejemplo, ellos ya lograron que los estudiantes dentro del calendario empiecen en cualquier época del año y terminen en cualquier otra época del año. O sea, lo que te quiero decir es que no hay una respuesta única. Lo que tenemos es un sistema con el cual ayudamos a cada institución a construir su respuesta a sus estudiantes. Gracias, Julio. Voy a aprovechar de hacer una pregunta que yo creo que a todos nos ha surgido en virtud de escucharles, ¿no? Yo quisiera complementarlo un poco. Primero, antes de dar la respuesta que nos hacen por la pregunta que Sergio Arias nos hace por el chat, antes esperamos un poco, Sergio, es ¿qué impedimentos en Chile encontraron ustedes? Me refiero a Camila y Carlos, institucionales. O sea, no sé impedimentos, ¿qué desafíos encontraron para aplicar este modelo? Yo tengo la siguiente duda, que efectivamente vivimos en un mundo de agotamiento de la educación, como ha planteado Julio, industrializada, y lo que surge no solo es una demanda por mayor autonomía individual, que empieza a ser clara en distintos ámbitos de la sociedad. Hemos tenido en Chile este movimiento feminista que nos lo recuerda también desde ese espacio, sino que hay una demanda de una democracia también más rica y más densa, ¿no? Nosotros, como ustedes saben, tenemos un sistema de mercado que sacó la responsabilidad de la educación de la democracia y se la entregó fundamentalmente al mercado, en un sistema, digamos, de un alto nivel de penetración de distintas lógicas mercantil hoy día sumamente cuestionada y probablemente que entrarán en curso de transformación. ¿Cómo dialoga estos desafíos tanto con la institucionalidad, pero también con la democracia que tenemos en Chile, pero también con la demanda de democracia que tienen los sujetos y que tienen los jóvenes de algún modo? Si no por nada, buena parte de la situación de democratización que estamos viviendo en Chile también se la debemos a los jóvenes que la han abierto, digamos. Entonces yo tengo esa duda
para hacérsela, sobre todo a Carlos y Camila. Muchas gracias. Nosotros, aunque no veníamos preparados, traíamos una lámina para apoyarnos. Es que la vamos a volver a presentar, pero efectivamente el modelo implica, ¿cierto? Como pusimos nosotros el énfasis en nuestra presentación, implica un cambio cultural que es complejo y que va en distintas direcciones. Un cambio que es muy exigente hacia adentro, hacia la pedagogía misma, respecto de el rol tradicional de profesor, y es asumir un cambio de paradigma en el rol del estudiante y del educador. Cuando yo le pregunto a mis profesores qué es lo que más te ha costado, ¿cierto?, en este proceso de formación y de cambio, y ellos me dicen perder el control, perder el dominio, ¿cierto?, de la clase, ya no ser, y compartir y distribuir, ¿cierto?, ese poder entre todos los miembros de la clase. Es una manera muy sintética de graficar algo que no se da de un día para otro, pero que creo que es hermoso y que de alguna manera refleja, ¿cierto?, la inquietud que nos presentaba Víctor. Efectivamente, se crea un ambiente, ¿cierto?, relacional, ¿cierto?, horizontal, que va generando progresivamente un cambio en el rol, ¿cierto?, del profesor, que es muy autoexigente por lo mismo, ya no hay una tarima donde él está ubicado en una posición privilegiada, ¿cierto? Él es uno más de ese campo dialógico, ¿cierto?, junto a sus estudiantes, y por otro lado, el estudiante que ya no recurre, ¿cierto?, al profesor para buscar una respuesta única, total y definitiva, sino que recurre a un interlocutor, ¿cierto?, para su proceso de búsqueda, para su proceso de autonomía. Entonces, ahí hay un desafío que se despliega como proceso, ¿cierto?, incluso en años, pero que es muy hermoso cuando uno lo ve en práctica. Camila. Gracias, Carlos. Otro también, Víctor, como de los desafíos que nosotros hemos visto en este cambio cultural permanente, es efectivamente, y se despliega un poco de esta pérdida de protagonismo que nos relataba Carlos por parte de los educadores, y que se despliega en el fondo en poder construir, es un desafío constante, como poder construir experiencias de aprendizaje y poder construir un aprendizaje que esté basado efectivamente en un proceso vívido, en un proceso rico, que efectivamente incluye la experimentación, la observación, la comparación, la comprobación, la hipótesis, la generalización, la refutación de una hipótesis, la creación de una nueva. Y todo este proceso rico en el fondo es un proceso que es muy exigente de poder articular en una sola asignatura muchas veces. Entonces hemos visto también en este cambio cultural la necesidad de romper a veces ciertos límites de asignatura para poder efectivamente gestar esta experiencia rica de aprendizaje que motiva y desafía al estudiante, ampliándolo, por ejemplo, hacia desarrollar retos, proyectos, desafíos, productos que en el fondo se articulen a través de áreas de aprendizaje que le permitan al estudiante desarrollar y experimentar todo este proceso como vívido que es el aprendizaje mismo. En el fondo buscamos con esto como que el estudiante vibre y sienta una pulsión por este proceso de aprendizaje que va a desarrollar entonces estas habilidades y competencias para su calidad de vida. Y en ese sentido, poder trabajar y poder valorizar de una manera muy positiva aquello que quizás en la educación que, no sé, pero la educación que nosotros algunos recibimos quizás no era tan beneficioso y era esta sensación del error, que a veces nos frustraba, nos ponía un poco tímido, nos daba un poco de miedo de expresar porque podíamos equivocarnos. Bueno, para nosotros el error no es un error, en el fondo es parte del proceso mismo y es además una oportunidad, y esto es una frase a veces que puede sonar como un poco conocida, como una oportunidad base para el aprendizaje, pero en verdad creemos que cuando sucede esto, se gesta en el estudiante un proceso creativo y un proceso de innovación también. Muchas veces efectos que no esperamos son efectos que después nos inspiran para poder crear nuevas cosas. Entonces, estimulamos mucho como educadores
y también estimulamos mucho como equipo directivo que trabaja con un equipo de educadores, a que todos como comunidad nos atrevamos. Es eso como un poco el lema. Lo peor que puede pasar es que no resulten las cosas como esperábamos y de ahí pueden salir cosas aún mejores en una mente colectiva. Entonces, podemos sorprendernos, podemos innovar. Entonces, una como de nuestras frases, por así decirlo, es que en verdad hay que atreverse. Y eso es algo que efectivamente hay que trabajar día a día en educación porque cuesta a veces que nos atrevamos, que nos soltemos, como decía Carlos. Y por Gracias. último, el desafío al que aludía Julio, ¿cierto? Sin duda, la estructura legal que regula la pedagogía en Chile es altamente compleja, ¿cierto? Y claro, ahí hay en algunos campos más espacios que en otros, pero ahí, por ejemplo, yo creo que hay que saludar y felicitar avances que ha hecho el Ministerio de Educación a propósito de la pandemia, ¿cierto? Por ejemplo, cómo ha flexibilizado criterios de evaluación, el propio decreto 67, ¿cierto? Cómo se han flexibilizado criterios a propósito de la pandemia, ¿cierto? Pero nosotros, cuando los hemos recibido, dijimos, oh, pero si esto era lo que nosotros queríamos, ¿cierto? Hace tanto tiempo. Bueno, y ahí vamos buscando más y mejores espacios dentro de esta estructura, que en algunos espacios, ¿cierto?, es como bien cerrada, pero en otras es más amplia y las aprovechamos en pro siempre, ¿cierto?, de este objetivo de darle el protagonismo al estudiante en este proceso en que está. Eso. Gracias, Carlos. Hay preguntas de dos naturalezas que nos quedan. Voy a hacer una, yo digo, para juntarlas, para que se puedan referir a todos, referidas a todo el panel. Hay dos preguntas, una de Sergio, se lo agradecemos ahí en el chat, y otra de Minerva, que van a lo mismo, ¿no? Que es el problema de la motivación en los estudiantes. ¿Cómo se desarrolla, por ejemplo, si es deseable la motivación extrínseca, si la intrínseca es deseable a la extrínseca? Si en el fondo, si la interior es deseable a la que se pueda generar desde fuera. ¿Qué pasa con modelos basados en la motivación extrínseca, como aquellos centrados en la ludificación? ¿Están obsoletos? Pregunta Sergio para Erika. Y Minerva también pregunta algo similar: ¿cómo generar motivación en los estudiantes después de este largo encierro por la pandemia? Es decir, ¿dónde comenzar? Ese sería un tema por la motivación que les pedía que se refirieran. Pero luego también Mónica pregunta en el chat, que es la pregunta por los docentes, probablemente todos nos las hemos hecho, ¿no? ¿Cómo se trabaja, capacita, forma a los docentes en un modelo como este? ¿Cómo ha sido la experiencia? Así que ahí dejo la palabra abierta para que se puedan referir a estos dos temas. Quizás, Erika, partimos por ti, por el tema de la motivación. A lo mejor dejamos que Julio conteste esta porque bueno. creo que es muy importante, y gracias, Sergio, por la pregunta. Y luego me encargo de la parte de capacitación. ¿Ok? Bueno, a ver, la motivación, ahí digamos, a ver, lo primero es que, como dije yo ahorita, trabajamos para que las cosas tengan sentido, para que el estudiante sea capaz de construirle sentido a las cosas. Para poder que le construya sentido, lo primero es que le tiene que construir sentido a todo su plan. O sea, es que el estudiante, cuando construya su plan de estudios, o sea, construya su plan, sepa eso que va a ver, cómo se relaciona con lo que él ya tiene, con lo que él, y que sepa eso para dónde va, y que sepa cómo se relacionan los temas que está trabajando, y eso cómo se relaciona con el resto del conocimiento. Entonces, digamos, cuando el estudiante le construye sentido a su plan, o sea, personaliza su plan, es el primer elemento, digamos, que le va a permitir fluir a través de eso y poderle construir sentido a cada uno de los temas que está trabajando. Eso es muy importante por una razón, porque es que cuando algo tiene sentido para mí, automáticamente tiene valor. O sea, yo estoy dispuesto a poner la energía necesaria para que eso pase, ¿sí? La base de la motivación intrínseca es la construcción de sentido. Entonces, si le damos preferencia a la construcción de sentido, digamos, es porque eso permite, por un lado, la motivación intrínseca, y fuera de eso, que cuando algo tiene sentido para una persona, automáticamente se pone una meta. A ver, si ustedes se van a ir de viaje, por ejemplo, de vacaciones a un sitio que no tiene sentido para ustedes, ¿sí?, pues no van a tener la energía necesaria, ni van a poner la energía para que eso pase, ni se van a poner una meta de ir allá. Entonces, digamos que el músculo más grande que tiene la motivación intrínseca es el sentido.
por ejemplo, cuando se trabaja el tema de la gamificación, que ahí lo tocaron, ¿sí? La gamificación es el juego como constructora de motivación intrínseca o como constructora de motivación, porque realmente no es exactamente la definición de motivación intrínseca, ¿sí? Es primero de muy corto plazo y los estudiantes, digamos, se llenan, o sea, de hacerlo tanto, se hartan de ese tipo de motivación. En cambio, la motivación del sentido es permanente, es mucho más estable, dura mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, digamos que por eso nosotros le damos preferencia a el tema de la motivación intrínseca. Eso no quiere decir que hay motivaciones extrínsecas que son válidas y que se pueden apoyar y que se pueden ayudar y que, digamos, que colaboran en el proceso, ¿sí? Pero, digamos que como la base es la autonomía, o sea, como lo decía Camila, lo que necesitamos es que los estudiantes desarrollen su autonomía. El motor de la autonomía es la motivación intrínseca. Adelante, Erika. Y respecto a capacitación, ¿sí, Víctor? ¿Eso es? Sí, el desafío de cómo preparar, trabajar, dialogar con los docentes cuando se implementa un modelo como el de ustedes. Lo más potente que creo que hacemos, que trabajamos con las instituciones ya existentes, es asegurar que la capacitación tenga el mismo formato y que siga los mismos pasos de la educación relacional. Esto es muy poderoso porque a la medida en que el docente se está formando, también está experimentando todo lo que su estudiante va a sentir. Por ejemplo, tengo dificultades de planear, ¿cómo hago? Y ahí tenemos un tutor que decía Carlos, tenemos el mismo tutor que va a acompañar a estos docentes y va poco a poco personalizando la experiencia de estos docentes para que sea un desarrollo profesional continuo y personalizado. Entonces, esto es muy, muy importante. El segundo punto es que decía Julio, que siempre partimos tal cual la educación relacional parte de donde está el estudiante, una formación docente de una institución parte de donde está el docente y parte también de donde está la institución. O sea, no se viene aquí borrar las cosas, o sea, olvídate todo lo que ha pasado, olvídate cómo es la institución, sino es cómo crecemos desde donde estamos, desde las habilidades que tenemos. Y entonces es, una vez más, aplicando la educación relacional en este desarrollo profesional continuo del docente y de la institución. Víctor, disculpa si me Sí, permites por agregar favor, Camila, sí, una para idea todo el también panel. como una docente que pasó de alguna forma por este proceso de formación también. Yo creo que aquí se recobra mucho también algo que mencionaba tanto Julio, Erika, que es efectivamente la construcción de sentido. A un docente que implementa este modelo y que se va a como atrever a este cambio de paradigma, un cuerpo, una comunidad que se atreve a este cambio de paradigma, también necesita generarle mucho sentido y mucha necesidad de urgencia este cambio de paradigma. Y en ese sentido yo creo que somos como muchos los docentes, no solamente en Chile, sino en el mundo, que creemos que efectivamente la pedagogía necesita, urge, llama a un cambio porque en el fondo nosotros también nos convertimos en transmisores de conocimiento y qué factor nos deja eso en la búsqueda de la democracia que tú, por ejemplo, antes mencionabas, Víctor, como estamos en una situación de poder, pero en verdad, ¿la pedagogía es una situación como de poder o es una situación de co-construcción? Y en ese sentido, creo que lo más importante es que cuando una comunidad, cuando un docente se atreve a implementar toda esta y a vivir en el fondo un proceso de cambio a través de esta implementación consigo mismo de un modelo relacional, es necesario sí tener siempre la convicción de que la pedagogía puede ser de otra forma y puede ser de una forma entonces como más pertinente no solo para los estudiantes, sino también más pertinente para uno. Cuando como docente va acompañando y va viendo crecer a nuestros estudiantes en función de su toma de decisiones, en función de su capacidad de planificarse, de moverse por el mundo, en función de soñar en grande, yo creo que eso a los profesores nos llena el corazón y nos hace vibrar.
Y esa búsqueda es la que nos puede dar la respuesta a la implementación de un modelo como este. Y permíteme, Víctor, también, sí, también relatar mi experiencia como director. En ambas experiencias que he tenido yo, no hemos tenido procesos tan estructurados, ¿cierto?, de inducción, más que esta, digamos, de abrir espacio a la construcción de sentido, ¿cierto?, en una nueva forma de entender la pedagogía. Y es muy hermoso ver cómo los profesores se disponen, cómo esto que uno supone como básico los docentes, pero que no siempre está tan claro, que es su disposición al aprendizaje. Entonces, el buscar un aprendizaje colaborativo entre todos, el poner, como decíamos, el error sobre la mesa y no esconderlo, no me vaya a pillar el director, al contrario, ¿cierto? Es como poner el error sobre la mesa para trabajarlo juntos, ¿cierto? Y poder redireccionar nuestro trabajo. Ha sido un proceso muy hermoso que aquí aprovecho, yo sé que hay varios de nuestros profesores viendo, de agradecer y felicitar cómo eso ha sido una palanca motivadora, digamos, de motivación extrínseca que se nota en ellos tan evidentemente. Gracias, Carlos. También agradecemos a quienes siguen en la sintonía del canal de YouTube. Y les hago la última pregunta y también les pido que puedan ir redondeando para tratar de ir cerrando. Cuando aprovechen de responder, de nuevo a todo el panel. Pregunta José Hernández a través del chat: en una escuela con recursos se pueden dar ciertas libertades, porque si no, ¿cómo harían los docentes, no? Quizás se traspasa el peso al docente de su creatividad. Tal como los estudiantes, los docentes tienen distintas habilidades. Todo esto respecto a la tecnología en la educación. O sea, en el fondo, ¿cómo lo podemos hacer? Enfrentar un modelo como este en una situación de recursos limitados, como ocurre en la mayor parte de las escuelas chilenas. Estoy pensando fundamentalmente en la educación pública, ¿no? Y que no tiene, que es gratuita, que debe serlo. En Chile ustedes saben que existe todavía educación subvencionada que no es gratuita. Pero bueno, eso debiese terminar en algún momento. ¿Cómo es posible entonces conjugar eso? Y aprovechando de cerrar un poco las conclusiones, las claves que le ha generado esta interesante conversación que hemos dado. Yo empiezo entonces, Víctor. Es muy importante esto lo que mencionas. Learning One-to-One trabaja con colegios rurales y urbanos, con colegios con tecnología y sin tecnología, con libros de texto, sin libros de texto, con niños de mejor poder adquisitivo y con niños que no tienen poder adquisitivo. Entonces, lo más importante es que trabajemos con algo que el estudiante ya tiene, que es un cerebro. Así aprende, ¿no? No es la tecnología o el libro texto o cualquier otro recurso externo que va a hacer con que el estudiante aprenda. Es lo que tiene desde adentro, ¿no? Hablábamos de motivación intrínseca. ¿Por qué la motivación intrínseca es tan importante? Porque la palabra educación viene del latín educare, que significa ¿qué? Traer hacia afuera lo que está adentro. No es intentar enchufar lo que está afuera hacia adentro, ¿sí? Es traer de adentro hacia afuera lo que está adentro. Entonces, por eso, de acuerdo a nuestra experiencia, hay muchos videos en YouTube de estudiantes, de docentes, directivos, contando esta historia de colegios que realmente no tienen absolutamente nada. Aún así, con esta motivación intrínseca que se genera con los estudiantes, salen a buscar la información, salen a buscar cómo aprender, están motivados a alcanzar sus sueños. Y así termino, Víctor. Gracias. Hemos tenido muchísimos ejemplos de eso. Por ejemplo, en Colombia hemos tenido niños en sitios donde ni siquiera entra la señal del celular, ¿sí? Del móvil, y bajan al pueblo los domingos con sus padres a la biblioteca y le toman fotos con el celular a los libros para poder trabajar durante la semana. O sea, ese es, digamos, un ejemplo de lo que dice Erika, de que se lo buscan las formas de poder trabajar. O sea, no siempre, o sea, hay casos esos casos de estudiantes de tan bajos recursos. O sea, a ver, nuestro sueño como proyecto es realmente poder, digamos, llevar a millones de niños, ojalá, ¿sí?, a tener una herramienta real con la que puedan transformar su calidad de vida. Ese es nuestro sueño.
Y ese sueño, por supuesto, no lo vamos a hacer, o sea, ese sueño no es solamente para los niños de altos recursos económicos, ¿sí? Ese es un sueño para la educación pública y por eso la mayoría de nuestros estudiantes son de educación pública, ¿sí? Entonces, y nos toca trabajar con la tecnología primaria, o sea, papel y lápiz. Esa es la tecnología que más usamos en todos los proyectos, ¿sí? Entonces, y fuera de eso, tenemos colegios donde hay 48 estudiantes por aula, ¿sí? No son todos estudiantes no se necesita para el sistema tener 15 estudiantes por aula o 10 estudiantes por aula, ¿sí? Trabajamos en colegios, como decía Erika, en colegios que son colegios urbanos muy grandes, y fuera de eso, colegios urbanos que tienen, no sé, 9 sedes, y la más cerca, digamos, y hay sedes que están a más de 2 horas y no se puede ir en carro porque, o sea, los autos, no hay carretera para subir allá. Y, bueno, o sea, trabajamos en unos ambientes, ¿sí? Que la única opción que tenemos para nosotros cada sede de esas es una implementación distinta porque le está dando respuesta a un entorno distinto, con lo que les estábamos diciendo, y en esa implementación se tienen en cuenta todos esos elementos de acceso a qué tecnología, qué tipos de recursos, en la caracterización de esa institución hay que hacer todo ese trabajo y trabajar con lo que hay, porque nosotros no podemos llegar a un colegio público a exigir que pongan más maestros o que saquen maestros o que pongan más estudiantes o que quiten estudiantes o que suban sueldos o bajen sueldos. Nosotros no tocamos la institución, lo que nosotros hacemos es trabajar para mejorar la experiencia de los educadores, profesionalizar su trabajo, ¿sí? Y hacer que sea mucho más amable y agradable su trabajo durante todo el tiempo. Víctor, si me permites también a partir de mi humilde experiencia, también nosotros en mi primera experiencia de aplicación del modelo fue, como decía, en el Liceo Bicentenario de Molina, séptima región de Chile, un liceo que se creaba recién y que partió sin edificio, ¿eh? Y trabajábamos como en salas que nos prestaba una escuela básica de la comuna, o sea, con las condiciones realmente mínimas, después estuvimos en container. Entonces, para graficar que la clave está en el cómo, ¿eh? Nuevamente, así como la clave en el proceso del estudiante, ¿cierto? Está en el cómo, también en nuestro proceso educativo, ¿cierto? La clave estuvo siempre en el cómo. Más que en el qué, los recursos económicos, etc. Es decir, los espacios que creábamos para el estudiante, ¿cierto? Las experiencias de aprendizaje que éramos capaces de generar colectivamente, ¿cierto? Con los profesores para estudiantes, y lo mismo acá en esta otra experiencia, claro, con recursos distintos en el Pascual Bauriza, pero sigue siendo la clave, ¿cierto? El cómo nosotros gestionamos, el cómo le generamos espacios de aprendizaje y un lugar, ¿cierto?, al estudiante a partir de su reconocimiento como ser individual. Gracias, Carlos. Camila, tú tienes. Sí, solo una última idea como para llevar todo lo que han relatado también en una experiencia muy, muy concreta. Nosotros en el Pascual Bauriza tenemos la maravilla de poder tener un espacio de aprendizaje que es un espacio de campo. Y ese mismo, por ejemplo, es un espacio donde los estudiantes exploran y ahí se vive, por ejemplo, su adecuación. Ese quizás es nuestro mayor y mejor recurso. Pero sin ir más lejos, por ejemplo, hoy en la mañana acompañé a una de las profesoras de nuestro colegio en su clase y, por ejemplo, como punto de partida a una ruta de aprendizaje que desarrollaba la temática de células, ella les pedía en esta modalidad remota a sus estudiantes que les contaran qué habían sentido con la experiencia de poder observar, oler, tocar un huevo de una gallina quebrado, ¿cierto? Y que se enfrentaran a la experiencia de olerlo de cerca, de cómo, qué le había provocado eso, y era un intercambiar experiencia de los estudiantes respecto a esa observación, con un recurso tan sencillo como ese, que activaba totalmente como su motivación efectivamente por el aprendizaje y efectivamente los conectaba con su compañero en un saber que podría ser muy sencillo, pero que en el fondo
genera una pertinencia y una educación única a cada uno de ellos. Entendemos que la educación es eso, una experiencia única para cada estudiante y también para cada familia. Y ese proceso tiene que ser dialógico, atrevido y democrático. Muchas gracias, Camila. Estamos en la hora. Queremos agradecer la sintonía de todos y todas que nos acompañaron en esta transmisión en vivo por YouTube. Y agradecer especialmente a Erika y Julio que nos están acompañando de Estados Unidos y de España respectivamente, ya es muy tarde ya para Julio, que son como las 11 de la noche, así que lo dispensamos para que vaya a descansar y les agradecemos el espacio a todos y a todas, ¿no es cierto?, que estuvimos acá por sus preguntas y quédense en la sintonía de nuestras actividades, próximas actividades del instituto, porque vienen unas conferencias tan interesantes como esta. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes.